Reencarnando en un manga shounen, parte 6. Capítulo 31, Rumores. No sabía qué decir ante las verdaderas acusaciones de Anika. Ella estaba 100% correcta. En este país, las técnicas de control humano eran tabú. Los nobles estaban asustados. Incluso algunos exorcistas con mucho poder político estaban paranoicos. Completar las condiciones para una capacidad de control humano no fue difícil. Tener todas sus vidas y almas bajo control era incómodo, por decirlo menos. Anika quería algo de mí. Así que seguiré el juego por ahora. ¿Qué quieres a cambio de guardarte esa información para ti? Me salvaste la vida. ¿Por qué tipo de persona me tomas? Ella frunció el ceño, pareciendo ofendida por mis acusaciones. Habría sobrevivido incluso en el manga. Mi interferencia no hizo mucho por su seguridad. Así que no le salvé la vida. Sin embargo, no iba a revelar un secreto como ese. Lo consideraré incluso si no le cuentas a nadie sobre mi habilidad especial. Luego se produjo un silencio incómodo entre nosotros, lo que habría sido un indicador para que cualquier otra persona abandonara mi dormitorio. Pero Anika tenía la señal social de un martillo. Parece que siempre tengo que tomar las cosas en mis propias manos con respecto a ella. Si no tienes nada más que preguntar. Eres libre de irte, aunque ella era inocente cuando se trataba de ciertas cosas, sabía que Anika era brillante. Si la dejo acercarse demasiado, podría descubrir algo que no quiero que sepa. Sí, hay una última pregunta que quería hacer, no leyó entre líneas. O tal vez sí lo hizo y estaba actuando como un ángel despistado. Adelante, suspiré y abandoné mi descanso. ¿Cómo pudiste ser tan valiente cuando estábamos luchando contra demonios? No mostraste ningún miedo ni siquiera cuando te enfrentaste al exorcista demoníaco. ¿No tienes emociones en esos momentos? Sus preguntas salieron como una ametralladora. En realidad es todo lo contrario. Soy un hombre profundamente emocional. Esa es mi debilidad. Descarté su impresión de mí. A mí. Valiente. Eso sonó como el remate de un chiste terrible. Eso no es lo que diría una persona emocional, susurró. Bueno, le di mi respuesta sincera. Podía hacer lo que quisiera con él. Ahora puedes irte, por favor. La gente probablemente estaba mirando para ver cuánto tiempo le tomaría salir de mi habitación. Si le toma mucho tiempo irse, lo siguiente que sé es que su padre podría terminar pidiéndome que me case con ella por mancillar el honor de su hija. Ella era de uno de los 4 grandes clanes. Así que mi clan Espada Oscura estaría encantado de casarme. Incluso podrían intentar obligarme a casarme con ella. Bueno, entonces será mejor que me vaya, se levantó y estaba a punto de salir. Pero ella se detuvo y se dio la vuelta por última vez. Oh, casi lo olvido. Es posible que los otros estudiantes no hayan estado lo suficientemente cerca para escuchar de qué estabas hablando con el exorcista demoníaco. Pero te vieron luchando contra él. Así que han comenzado a difundirse rumores de que podrías contener al exorcista demoníaco. ¿Qué pasó con todos los chismes? Esta es una escuela de exorcistas. Nadie tiene nada mejor que hacer. Esto se sentía como otro dolor de cabeza inminente en el futuro cuando solo quería descansar. Además, si tienes tiempo, ve a conocer al profesor Chain. Está postrado en cama pero le gustan las visitas. Después de decir todo eso, ella finalmente salió y tuve tiempo de acostarme en mi cama. Llevaba solo un día fuera de esto y parecía que habían pasado muchas cosas. Es así como sucedieron las cosas más increíbles el día que falté a la escuela. Sin nada mejor que hacer, me quedé en mi cama durante un par de horas mientras leía un libro sobre algunos rituales y nombres de demonios. Algunos demonios se habían hecho un nombre por sí mismos y por sus habilidades y debilidades. Sus poderes eran lo suficientemente conocidos como para escribirlos. Dado que los demonios tienen una larga vida, estos registros históricos eran valiosos. Pero después de un tiempo, incluso la lectura se volvió aburrida. Aún así, me dio el tiempo que buscaba para pensar las cosas detenidamente. Así que me levanté, me puse ropa nueva y unos lentes tipo Harry Potter que no necesitaba. Afortunadamente no había nadie fuera de mi dormitorio. Seguí los pasillos hasta llegar a salas médicas privadas normalmente reservadas para casos más graves. La habitación en la que se encontraba el profesor Chain fue fácil de encontrar. Debido a sus rugidos de ira desenfrenada. Mocosos. Agáchense y hagan 100 flexiones. ¿A qué están sonriendo? Hagan flexiones. Miré dentro de la sala y vi a los estudiantes haciendo flexiones con sonrisas. El sudor goteaba hasta el suelo y su fatiga era clara como el día. Estaban cansados pero aguantaron con fuerza.
Como si esta fuera la única forma en que podían agradecerle al ahora viejo profesor Chain. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estuvieron cerca de la muerte? Pero todavía estaban haciendo un entrenamiento tan agotador sin dudarlo. Yo también debería entrenar después de lidiar con algunas cosas. Uno de los alumnos le llevó algo de beber a la profesora. No se esfuerce tanto, profesor. No necesita gritar, solo murmure y todos escucharán. Después de todo, usted salvó nuestras vidas. Esto es lo mínimo que podemos hacer por usted. Esto de alguna manera pareció enojar aún más al profesor. Las venas aparecieron en su frente. Mocosos. Esperen hasta que pueda caminar de nuevo. Los haré trabajar demasiado hasta matarlos. Los estudiantes aceptaron tales amenazas con una sonrisa en sus rostros. Eran los estudiantes que había salvado. Ninguno de ellos pareció tomar sus amenazas como algo por lo que llorar. Eran las mismas personas que se quejaban de estar en el grupo del profesor Chain. Ahora actúan como sus mayores admiradores. Si entrara ahora mismo, podría incluso obligarme a hacer flexiones. Como lo salvé y le permití presenciar esto, probablemente me obligaría a hacer cosas aún más exigentes. Ese es el tipo de persona que era el profesor Chain. Pero a pesar de todos sus gritos, mientras bebía su té, una pequeña sonrisa apareció en el ahora profesor de aspecto anciano. Ese tipo simplemente no puede ser honesto con sus sentimientos. Bueno, sería un error inmiscuirse en esto. Así que iré a reunirme con el director. La oficina del director estaba en un pasillo solitario en la parte este de la academia. En los pasillos de su oficina, no había otras habitaciones excepto su oficina al final. Todo el camino estuvo lleno de pinturas en las paredes. Eran cuerpos humanos calvos que se movían de forma extraña, hacían cosas raras como caminar como una araña o sentarse en sillas boca abajo. Extraño, una vez al final del pasillo, llamé un par de veces y una voz me invitó. Venga. Al entrar me sentí como si hubiera entrado en una especie de oficina cyberpunk. Había muchas cosas raras por todas partes. En el techo había un tren que circulaba boca abajo sobre las vías y había una estatua de una mujer desnuda con cabeza de caballo. Todo el lugar estaba lleno de cosas así. En medio de este horrible desastre estaba el director sentado en su escritorio. Tenía una barba larga y sus ojos y la parte superior de su cabeza, donde debería estar su cabello, estaban cubiertos con vendas. ¿Cómo ve a través de eso? Ah, si no es mi querido estudiante famoso. Todo el mundo habla de ti, sonrió mientras apoyaba los codos en el escritorio. Además de eso, incluso hubo rumores sobre ti y esa chica del clan Rayón. ¿Estaba hablando de Anika? Maldición. Entonces ya se han extendido los rumores sobre nosotros. Sin embargo, ¿por qué el director parece tan interesado en esto? Además, ¿cómo diablos se enteró tan rápido? Incluso en el manga, el director era una figura misteriosa. Lo llamaron el exorcista ermitaño. Alguien que rara vez se mostraba. Aunque es conocido como un exorcista de clase especial, todos supusieron que era bastante poderoso. Que era él. Pero en este momento este misterioso director parecía más bien una chica chismosa. Es un honor conocerlo, director, me guardé mis pensamientos. El doctor Aki dijo que querías verme. Como era de esperar. Tú también eres respetuoso, asintió el director con una sonrisa de satisfacción. Escuché lo que usted hizo por nuestra escuela y ayudó a muchos de sus compañeros de clase. Quería preguntarte qué quieres como recompensa. ¿Premio? ¿A mí? ¿Desde cuándo esta escuela se volvió tan generosa? Además de todo eso, el director se estaba portando bien. Sospechosamente agradable. El tipo de agradable donde me dará algo y me pedirá un favor. Capítulo 32, el arma extraña. Las escuelas de exorcistas generalmente tenían muchos tesoros raros reunidos a lo largo de los años por sus estudiantes. Pero rara vez daban nada a los demás. El director me pidió que eligiera una recompensa y probablemente tenía motivos ocultos. ¿Fueron algunas cuestiones políticas detrás de escena? Yo era miembro del clan Espada Oscura. Así que tarde o temprano me vería involucrado en cosas problemáticas. No tenía la experiencia, el cerebro ni el tiempo para la política. Así que no me molesté en pensar en ello. En este mundo, mientras alguien tuviera poder, podía hacer muchas cosas. El poder hace el bien, y en el fondo todo seguía la ley de la jungla. ¿Qué tal una graduación anticipada? Pedir algo básico, que él pudiera acomodar fácilmente. Intenté averiguar si el director anticipó esta respuesta o si quedó desconcertado. Lo único que terminé descubriendo fue que el anciano era un hombre difícil de leer. Estoy de acuerdo con eso.
Retuviste al exorcista demoníaco que ni siquiera yo pude derrotar, asintió el director. Actuando como si mi petición fuera algo obvio. Afortunadamente, gracias a las advertencias de Anika, supe el quid de la situación. No mostré ninguna expresión cuando dijo que podía contener al exorcista demoníaco. Técnicamente, no se equivocó. Pero hizo que sonara como si hubiera luchado contra el exorcista demoníaco y no pudiera derrotarme hasta que llegara el director. No me digas que crees en esos rumores, negué con la cabeza. Dudo que el director fuera como los estudiantes chismosos, que podrían creer algo como esto. A su edad, sabía cuándo mirar los hechos. Lo que sea que él pensara. Seguiré rechazando esos rumores. No quiero que nadie sobreestime mi capacidad. Los superiores que sobreestiman la capacidad de un exorcista podrían enviarlo a misiones mortales sin siquiera quererlo. A mí también me resultó difícil creerles, sonrió el director. ¿Pero quieres saber algo? ¿Qué? Cuando luché contra el exorcista demoníaco, él tenía un brazo herido. Prácticamente inutilizable durante nuestra pelea. Ahora me pregunto cómo consiguió eso. Mi corazón cayó. Ahora puedo entender cómo algunos pueden tomar algunas cosas como evidencia. Pero yo conocía mejor mis habilidades. Incluso los exorcistas de élite tendrían dificultades para ganar tiempo contra el exorcista demoníaco. Con mis habilidades actuales, apenas podría enfrentarme a un demonio de clase baja. Fue una casualidad, razoné. Él debería saber eso. No sabía si estaba jugando conmigo o no. Pero tenía que mantener la calma. Vamos, mi corazón acelerado, disminuye un poco la velocidad. No debo mostrar ningún signo de debilidad. Si bien el director podría haber parecido un buen hombre en el manga, ya que protegió a Gon en innumerables ocasiones. Me preocupaba que pudiera arrojarme debajo del autobús si había un problema que pudiera resolver haciendo eso. ¿Es eso así? El director tenía una sonrisa en su rostro y estaba claro que no creía en mi excusa. El exorcista demoníaco puede ser un poco imprudente. Pero a algunos les puede resultar difícil creer que alguien de su calibre le haya herido el brazo a un nivel en el que ya no se puede utilizar solo por una casualidad. Mierda. Por algunos quiere decir que les resultaba difícil de creer. ¿Debo seguir negándome o considerará sospechosa mi negativa? Normalmente no me preocuparía demasiado. A lo sumo el director investigaría. Pero en ese momento había otra cosa que estaba escondiendo. Probablemente investigaría mi habilidad especial. Esa era la única explicación lógica de por qué podía incluso arañar a alguien como el exorcista demoníaco. Mi habilidad especial tenía que ver con controlar a los humanos. ¿Me creerían incluso si les dijera a todos que era algo que solo podía usar yo mismo? Obviamente no. No se arriesgarían con algo así, a diferencia de ese monstruoso exorcista demoníaco, con quien ningún país se atrevió a pelear. No tenía cientos de demonios respaldándome. Tenía que jugar así de inteligente. Así que al final sonreí incómodo y dije. No lo sé. Fue una pelea dura, y si hubiera querido, el exorcista demoníaco habría podido matarme en menos de un segundo. Obviamente. Ese es el caso del 99,9% de los exorcistas del mundo. Pero creo que estás subestimando tus esfuerzos en el asunto. El director se inclinó sobre el escritorio y sonrió. Es por eso que la graduación anticipada no es suficiente y es algo que podrías haber logrado fácilmente por tu cuenta. Aunque sí te recuerdo que tendrás que pasar al menos un mes aquí antes de poder graduarte oficialmente. ¿Un mes? Pensé que la graduación anticipada podría llevar más tiempo. Pero supongo que cuando se estableció la escuela, los exorcistas de los clanes vinieron aquí solo por un tocayo. Porque ya habían aprendido todo lo que necesitaban de sus clanes. Además me di cuenta de algo. Este chico quería más de mí. Si le pidiera cosas sencillas, no me sentiría en deuda con él. A veces, aceptar una táctica era el mejor movimiento del tablero. Director, así lo llaman hoy en día. La mayoría de la gente probablemente ya había olvidado su nombre, algo así como cuando el profesor Chain se quedó con ese nombre. Pero no importa cuántas veces lo llamaran director, Meleo nunca olvidaría su propio nombre. Aún así, tenía más de 90 años y su anciano cuerpo apenas podía moverse. Meleo dudaba que tuviera siquiera el 20% de la fuerza que tenía en su día. Le dolía el hombro y la cicatriz que el exorcista demoníaco le había dejado ayer aún estaba fresca. Si esto hubiera sido hace un par de décadas, habría podido reaccionar lo suficientemente rápido como para esquivar un ataque descuidado como ese. Esta había sido la mejor oportunidad para matar al exorcista demoníaco. Donde no tenía todos sus demonios con él.
Pero incluso en ese estado, el exorcista demoníaco se había vuelto más fuerte de lo esperado incluso a su edad. Además, tan pronto como comenzaron a difundirse rumores sobre Con, ese clan hizo todo lo posible para avivar las llamas. Ni siquiera se molestaron en ocultar las donaciones a estudiantes desfavorecidos. Solo para que esos estudiantes hablaran más sobre esto. Meleo no pudo evitar suspirar internamente cuando pensó en el exorcista demoníaco. A pesar de cómo se veía ahora, hace muchas décadas, incluso el cruel exorcista demoníaco fue un joven que alguna vez aprendió las artes del exorcismo. El viejo director se hundió en los recuerdos de hace muchas décadas. Un joven de pelo oscuro y una joven pelirroja están sentados en el mismo escritorio. Estaban uno frente al otro. El chico parecía retraído mientras que la chica era franca y arrogante. Meleo sonrió ante los recuerdos. Parecía como si todavía pudiera oír a la chica alardear. Ella era una de las exorcistas menos talentosas que jamás había enseñado, pero era una alumna divertida. Todos los días ella se metía en algunas travesuras. El chico era todo lo contrario, no tenía confianza, pero su talento era abrumador. Los demonios de clase baja no lo atacaron, incluso protegerían al niño a veces. Así como una madre protegería instintivamente a su bebé. Se había ganado el nombre, el exorcista amado por los demonios. Más tarde sería conocido como el exorcista demoníaco. A veces resultaba desconcertante cómo la gente podía cambiar tanto. El chico amable e inseguro acabó convirtiéndose en un monstruo. En el pasado, Meleo había esperado que el joven exorcista fuera quien ocupara su asiento entre los 22 especiales. ¿Dónde empezó a ir todo mal? Se preguntó Meleo. El amargo sentimiento en su pecho nunca desaparecería, por mucho que intentara olvidarlo. Esos mismos sentimientos dolían más que la herida en su hombro. Elijo la de Monturning Sword como recompensa, la voz de Con despertó a Meleo de su melancolía. Le tomó un par de segundos al viejo director registrar lo que el joven había pedido. ¿Qué dijo él? ¿Quién le dio esa información? No creía que alguien tan joven supiera sobre un arma mágica como esa. La espada que convierte a los demonios hacía honor a su nombre y podía convertir a cualquier criatura que cortara en un demonio. Era un arma catastrófica y una de las 3 armas más peligrosas selladas en la academia. Lo siento, pero no puedes tener algo así. A Meleo le agradaba el niño y había visto lo valiente que era. Si Con no hubiera estado allí para salvar a los estudiantes y al profesor Chain, muchas más personas habrían muerto. Pero armas como la espada de Monturning eran demasiado peligrosas para regalarlas. No me importa un arma como esa, Con sacudió la cabeza. Solo quiero usarlo una vez. No me importaría si el uso estuviera bajo su vigilancia. No importaba cómo mirara la situación, Meleo no podía ver en qué estaba pensando Con. Se preguntaba si estaba cometiendo algún tipo de error al confiar en otro de sus alumnos. Bueno, él no era su alumno, pero Meleo consideraba a todos los presentes como sus discípulos. Claro, pero tendrás que usarlo antes que yo. Meleo confiaba en su capacidad para detener a un niño. Aunque tan pronto como pensó en eso, la herida de su hombro se ampolló con una punzada de dolor. Casi hizo una mueca, pero con sus décadas de experiencia, mantuvo la compostura. Ni siquiera pude derrotar al exorcista demoníaco cuando no tenía todos sus demonios de clase alta a su alrededor. Me estoy haciendo demasiado mayor para este trabajo. El tiempo era implacable con los humanos. Él en su apogeo se reiría del estado actual en el que había terminado. Tal vez renunciar como uno de los 22 exorcistas especiales sería lo mejor. Capítulo 33, Mercado ilegal. Después de la reunión con el director, decidí obtener permiso y viajar a un pequeño pueblo cercano. El nombre de la ciudad era Ciudad Exorcista, sí, el autor no pensó mucho en ello. Aunque en este mundo ya era una realidad, la ciudad tenía el nombre de Ciudad Exorcista por una razón. Eso se debió a la gran cantidad de exorcistas que tiene. Los caminos estaban pavimentados con piedra limpia, las casas estaban hechas de piedra y parecían ordenadas, además cada calle tenía un puesto de mercado y la gente vendía de todo, desde peces vivos hasta ojos de demonio. Los mercados de este mundo eran un poco extraños, no era raro encontrar artículos peligrosos si uno no estaba atento. Caminando por los puestos estaba atento a cualquier cosa interesante. Pero no había nada especial excepto un par de ojos de demonio que vendían que parecían falsos y probablemente eran ojos de animales. En este mundo, las pociones, falsas, eran un conocimiento generalizado entre los alquimistas falsos. Aunque los talismanes eran algo común. La mayoría de la gente no sabía nada de Ort.
Aunque la persona promedio conocía los talismanes y así es como asumían que lidiamos con demonios. Finalmente, al final de los puestos que vendían cosas raras, encontré una pastelería. Los precios eran un poco elevados, pero ahora soy de un clan exorcista rico. En momentos como estos me alegraban no ser el personaje principal. Tenía una familia rica y amorosa. Después de entrar a la tienda, una chica bonita me saludó desde detrás de la caja registradora. Bienvenido señor, ¿qué puedo ofrecerle? El dulce olor a pastelería era algo familiar en mi último mundo y no pude evitar esbozar una sonrisa. Todo lo que pasó en el campamento, con gente muriendo, quería un poco de tiempo para relajarme. Claro, había salvado a muchos estudiantes así que mi presencia aquí no había sido algo malo. Pero todavía hubo niños que murieron frente a mí. Estaba preparado para ver morir a la gente. Pero había una diferencia entre prepararse para manejar algo así y manejarlo realmente. Al menos me había acostumbrado un poco a la muerte. O eso o todavía estaba en shock y no lo sabía. En el futuro veré cosas aún más horribles. Especialmente cuando la humanidad casi será aniquilada y tendremos que regresar a una parte desconocida del mundo. Detener ese acontecimiento salvaría cientos de millones de vidas. Pero ¿cómo diablos podría detener algo que ni siquiera los exorcistas fuertes y el personaje principal pudieron? Si tan solo tuviera más poder. Aunque con lo fuertes que son los exorcistas actuales, incluso si tuviera el poder del santo de hoy, no sería suficiente para hacer frente a la catástrofe que se avecina. ¿Puedo traer un pastel de helado? Pregunté, usando una sonrisa para ocultar lo que estaba pasando por mi cabeza. Bueno, por ahora me tomaré un breve descanso para relajarme y luego volveré a la rutina. Pasaron 2 horas y probé el pastel, el jugo de frutas y hasta un pulpo raro que crecía en los ríos. Este último tenía un sabor amargo, pero era un manjar local que la gente venía a probar. A veces, los restaurantes caros no solo ofrecen una buena comida, sino también una experiencia. Aunque la experiencia puede ser una mierda. Después de disfrutar y sentirme hinchada, caminé por las calles, tratando de encontrar el mercado negro de este pueblo. Todo el lugar tenía una extraña combinación medieval de tecnología del futuro. Había samuráis caminando, postes de electricidad y algodón de azúcar, y todos tenían un televisor. Esta ciudad estaba tan cerca de la Academia de Exorcistas que había muchas cosas por las que los estudiantes vendrían aquí. También había otro mercado negro en la escuela, pero allí no se podían comprar algunas de las cosas más exclusivas. En cuanto al mercado aquí, era algo ultra secreto que ni siquiera más de 20 estudiantes sabían al respecto. Alguien tendría que recomendarte para que sepas dónde está. Por supuesto, yo fui una excepción a esto. Fui y compré una capa en uno de los puestos y una máscara de porcelana con solo 2 agujeros para ver y sin otras características. Me tomó algo de tiempo recordar la escena del manga donde Agon y sus 2 futuros compañeros encontrarían el mercado negro. En un callejón oscuro, donde a pesar de ser mediodía casi no entraba la luz. Todos en el callejón llevaban máscaras y miraban fijamente a cualquiera que entraba. Había niños corriendo y jugando, pero también llevaban máscaras. A pesar de ser un callejón que estaba en una zona que podría considerarse el barrio marginal del pueblo. El lugar estaba lo más limpio posible. En la historia original, Agon y sus amigos entraron sin máscara. Quien les había hablado del mercado oscuro era alguien que los quería muertos. Fue por una razón cliché. Caminé hasta una de las puertas del callejón. Desde fuera parecía una casa normal. Pero si uno miraba más de cerca, podía ver un pequeño ojo oscuro que parecía casi vivo en la parte superior de la puerta. ¿Comerciante o comedor? Alguien preguntó desde atrás. Sorprendiéndome. Pensé que abrirían la puerta sin hacer preguntas. ¿Han notado algo extraño en mí? Comerciante, respondí. No tenía sentido intentar huir ahora. Estaba demasiado metido en esto. Ni siquiera me volví para mirar al hombre. Mi capa y mi máscara deberían ocultar lo nervioso que me sentía por todo este asunto. Un brazo delgado que parecía casi piel y hueso se extendía desde atrás, más allá de mi hombro. Empujando la puerta frente a mí. Bienvenido al mercado oscuro. Asegúrate de comprar algo. Sí, no es necesario que me lo digas 2 veces. Olí la porcelana de la máscara y el sudor frío me picó en los ojos. El interior de la casa de aspecto normal también era estándar. Sino un poco polvoriento. Todo estaba oscuro, no había ni un punto de luz. Incluso entonces, podía ver el contorno de las cosas dirigiendo ahora mis ojos. Caminando hacia uno de los dormitorios de la casa, dejé el estante a un lado.
haciendo que llueva algo de polvo sobre mí. Me lo quité de encima. Detrás del estante había una escalera que conducía a la más absoluta oscuridad. Incluso con mis ojos imbuidos de no podía ver nada. El estante comenzó a deslizarse hacia su lugar, creando un crujido. Entré y bajé las destartaladas escaleras. Una vez allí, abrí otra puerta y luego me pareció que había entrado en un mundo completamente nuevo. Rayos de luz me golpearon en los ojos. El sol brillaba. Había miles de personas deambulando por los mercados. Todo el lugar era como un laberinto de puestos comerciales. No sabía qué ruta elegir. Detrás de mí había una hilera de casas idénticas, excepto por el número encima de cada puerta. El número de mi casa era 8 y tenía que recordarlo. Nunca se explicó cómo ocurrió la teletransportación en el manga. Probablemente algún tipo de habilidad especial. El creador de esa habilidad también era fuerte. Aunque ya podría estar muerto, su obsesión por el mercado negro podría haber persistido. Si no fuera por todos los que llevaban máscaras, este habría parecido un lugar encantador y acogedor. Además, los rostros detrás de esas máscaras podrían pertenecer a algunos exorcistas notorios. Otra persona salió por la puerta a mi lado, y esa fue mi señal para empezar a caminar. Había muchos dueños de puestos que tenían lo que necesitaba y lo que necesitaba no era tan caro. No me importaba el precio. Mientras caminaba por los puestos, no podía evitar pensar en mi futuro. Como alguien con afinidad por el maestro de las bestias, tenía que encontrar un demonio al que manejar. Había 3 opciones que tenía en mente, cada una de ellas con el potencial de convertirse en demonios de clase suprema. El primero fue Kylin, una bestia mítica parecida a un caballo con astas. Es un demonio caballo evolucionado a su máximo absoluto. No se sabía mucho sobre las criaturas. Pero un Kylin tenía la capacidad de precognición y podía vislumbrar el futuro. Incluso antes de que evolucione a Kylin, tener un demonio caballo sería conveniente para el transporte. Además, creo que tenía control sobre las tormentas o algo así, pero no estoy 100% seguro de esa parte. El segundo era un Nekosu, un demonio gato. Estaba en el lado más débil de Ultimate Class Demons. ¿Qué beneficios tuvo esto? Bueno, chicas gato, además, Nekosu era el único demonio que estoy seguro podría evolucionar a partir de un gato promedio. Eso sucedió en el manga. Por el contrario, el Kylin y el otro eran solo especulaciones de mi parte y de la base de fans del manga. Por último, pero definitivamente no menos importante, estaba el dragón. Ahora bien, esta sería probablemente la evolución más difícil de conseguir. ¿Beneficios? Mucho poder. La mayoría de los ataques ni siquiera pudieron rascarse las escamas. Tuve que tomar una decisión que me afectaría por el resto de mi vida. Una elección que no podría cambiar. Curiosamente, no me sentí nervioso. Me recordó los momentos en mi último mundo cuando tuve que elegir mi Pokémon inicial en esos juegos antiguos. Capítulo 34. Pescando un anzuelo. La elección de quién será mi familiar fue solo entre Kylin y Dragón. Los Nekosu eran geniales y todo eso, pero yo estaba más preocupado por la supervivencia. Incluso en el manga, el personaje principal tuvo que salvar mucho a la niña gato. Las chicas gato son geniales, pero la supervivencia es genial. Elegir a Kylin fue tentador, ya que vislumbrar el futuro sería un gran beneficio. Sin embargo, no estaba seguro de qué tan buena sería esa habilidad y si Kylin podría usarla cuando quisiera. Este mundo siempre tuvo algún tipo de equilibrio. Si una habilidad era demasiado fuerte, probablemente tenía algunas limitaciones poderosas. Conocía el futuro mejor de lo que cualquier Kylin podría predecir. Incluso si ese futuro cambiara inevitablemente, simplemente tenía que estar preparado para ello. Prepárame y asegúrate de que Agon se encargue del trabajo pesado. Lo último que quería era arriesgar mi vida en una situación peligrosa. Cuando Agon arriesgó su vida, había casi un 100% de posibilidades de que sobreviviera. Para mí, una situación peligrosa era como bailar con la muerte. Entonces la única opción que quedaba era un dragón. He visto un dragón en el manga, y no era un demonio evolucionado sino uno que nació fuerte. Los dragones eran lagartos voladores que se encontraban en la cima de la jerarquía incluso entre los demonios supremos. Pero convertir una carpa en dragón será más desafiante que los otros dos. Dejé de pensar en el dragón tan pronto como llegué a un puesto que tenía lo que necesitaba. Había un olor a pescado alrededor del puesto. El dueño tenía un pañuelo rojo y una espesa barba blanca. Pero incluso a través de todo ese vello facial, su sonrisa era amplia y podía ver sus dientes amarillos. Su máscara ni siquiera podía llamarse así, era solo una máscara para los ojos.
Como el compañero de Batman. Era inútil ocultar la identidad de alguien. Quizás al hombre no le importaba. Demonios gancho. Ven aquí y consigue tus Ogdemons. Gritó el dueño del stand. Su voz era fuerte y cuando me acerqué mis oídos zumbaron un poco. ¿Fue algún tipo de habilidad especial? Había un flautista que tenía una habilidad similar en la historia original. El puesto estaba lleno de pequeños anzuelos que se usaban para pescar. Al menos eso es lo que vieron a primera vista. A medida que me acercaba, el aura oscura alrededor de los ganchos se hizo evidente. Si uno miraba más de cerca, donde pasaría la cuerda en el anzuelo, había una pequeña cara oscura de apariencia humana asomándose con ojos llenos de odio como si maldijera al mundo. Fue un espectáculo aterrador. ¿Cuánto por 10 de esos? 60 monedas de plata. 6 monedas de plata por uno. Tenía una sonrisa en su rostro como si esperara que yo refutara el precio que había fijado. No iba a hacerlo. El precio era un poco elevado, pero tenía el dinero. Regatear no era algo en lo que valiera la pena perder el tiempo. Se sentía bien ser rico. ¿Quién dijo que el dinero no podía comprarte la felicidad? Al ver que no iba a regatear el precio, el comerciante continuó. Dado que los demonios gancho son creados por el odio de aquellos que murieron por traición. Tendrás que alimentarlos con carne de un humano traicionero cada mes, o morirán o se volverán locos. Sin embargo, la Asociación de Exorcistas los clasifica como demonios de clase baja. Los demonios Garfio son más como espíritus persistentes. Bueno, este era un tipo que amaba su trabajo. Continuó explicando cómo los demonios gancho se comieron los cadáveres de su creador antes de manifestarse y cazar al traidor. Pero sabía para qué se usaban estos demonios gancho. La mayoría de las personas que hacían contratos usarían un Ogdemon para que alguien cumpliera su parte del contrato. Por lo general, lo usaban para atar el demonio Garfio alrededor del corazón de alguien. Si la víctima rompe su promesa, el demonio gancho le perforará el corazón y la matará. Aunque era una mala manera de hacer una promesa. Porque nunca se sabía cómo funcionaban algunas habilidades especiales. Los demonios tampoco siempre actuaban como se suponía que debían hacerlo. Después de pagarle al comerciante, la mitad de mis fondos se acabaron. Estoy seguro de que podría haber regateado el precio, pero no quería intentar llamar la atención innecesariamente. Yo era solo otro bastardo rico que gastaba el dinero de su padre. Nadie necesitaba saber nada más. Poner los demonios gancho en un frasco de vidrio sellado con talismanes. Miré otros puestos y encontré un par de libros interesantes. Una guía para la hipnosis. Suena como algo que utilizaría un protagonista en tal. Como era de esperar, el mercado negro vendió muchas cosas incompletas. No sé mucho sobre hipnosis, solo que se usaba cuando el exorcismo estaba oculto al público. Entonces tenía mucha curiosidad sobre cómo funcionaba. ¿Cuánto por el libro? 3 de plata. El dueño del puesto que vendía los libros se mostró menos entusiasmado que el anterior. La hipnosis es una estafa de todos modos. Es una práctica abandonada por una razón. Vale, este tipo era un vendedor de mierda. Casi me hizo no querer comprar algo que ya estaba planeando comprar. Sí, aquí está el dinero. Gracias por el negocio, me saludó perezosamente. Regresé al lugar de donde vine, entré por la puerta número 8 y regresé a la casa oscura y polvorienta. Aunque en lugar de ser la puerta de la estantería. Salí por otra puerta aleatoria en la casa abandonada. No cuestioné nada y me alejé lo más rápido que pude de todo el asunto. Me quité la máscara y la capa después de salir de la ciudad. Respiré hondo y sentí ganas de gritar. Todo salió bien. Esperaba algún tipo de traición o que el dueño de la tienda me menospreciara. Pero eso fue lo que les pasó a los protagonistas, no a mí. Después de tomar un buen respiro, regresé a la ciudad. Esta vez fui a una pescadería que vendía pescado vivo. Usando a orden mis ojos, intenté mirar al pez. Pero todos parecían, bueno, peces. Esperar encontrar algo especial en el pescado requeriría suerte como la del protagonista. Quizás algún día debería pedirle a Gon que viniera y comprobara esto. Pero tan pronto como me vino a la mente ese pensamiento, lo descarté. El personaje principal roba oportunidades tanto a amigos como a enemigos. Por ejemplo, en un grupo de 4 miembros. 2 niños y 2 niñas. Incluso si uno de los chicos era guapo y el otro de apariencia normal. Si este último fuera el protagonista principal, se quedaría con las 2 chicas y probablemente incluso con la hermana del chico guapo. El pescadero cogió un pescado de un cubo de plástico y lo puso sobre la tabla de cortar. El pez era una carpa, que era un pez común tanto en este como en mi último mundo.
Generalmente se encuentra en lagos y ríos. Espera, ¿puedo traer un balde y ese pez vivo que estás a punto de picar? Interrumpí al pescadero justo cuando estaba a punto de bajar su cuchillo. ¿Eh? Me miró y entrecerró los ojos. ¿Quién eres, chico? Saqué una moneda de plata y se la mostré. Inmediatamente su sonrisa se amplió. Por supuesto. Lo que necesite, señor. Su tono cambió en una fracción de segundo, arrojó los otros peces vivos al suelo y sacó el cubo. Dejando el pescado, estuvo a punto de volver a cortarlo en el agua. El cubo está en la casa. Necesito conseguir algunas monedas de bronce. O tendré que seguir pagando de más por cosas baratas. Estos eran los problemas de algunos ricos. Me gustaban los problemas de los ricos. Son mejores que los problemas de los pobres. Con solo recordar los días arruinados de mi última vida, una lágrima casi rodó por mis ojos. Vivir pobre no era una experiencia agradable. Tomé el cubo con el pescado y, al hacer circular por mi cuerpo, lo saqué de la ciudad sin esfuerzo y sin problemas. Luego caminé hasta un río cerca del pueblo. Era un río un poco profundo. Pero serviría por ahora. Cerrando los ojos, sentí todo el orden en mi cuerpo. En las primeras etapas de su crecimiento, los maestros de las bestias no eran tan fuertes en comparación con otras afinidades. Pero había una cosa. Tenían una ventaja frente a otras afinidades. Los maestros de las bestias tenían un excelente control de su Así que guié eficientemente a para que fuera con la punta de mi dedo. La carpa parecía casi hipnotizada y dejó de moverse en el cubo. Mi dedo índice rozó la frente del pez e inmediatamente estuvo bajo mi control. Por lo general, para subyugar a un demonio, un maestro de las bestias tendría que golpearlo hasta convertirlo en pulpa. Luego tendrán una batalla de voluntades antes de convertirlos en sus familiares. Como principiante, dudaba que pudiera domar incluso a los demonios de clase baja. Pero mi oponente era solo un pez y tampoco hubo batalla de voluntades. El pez no tenía ni un gramo de inteligencia, así que no sabría lo que estaba diciendo. Pero la carpa todavía me miraba como si mirara directamente a mi alma. Un día te convertirás en un dragón, porque si no lo haces, mis posibilidades de supervivencia se desplomarán. Tu nombre será Capi. Capítulo 35, familiar. Después de hacer el contrato familiar con el pez, caminé de regreso a la academia con el balde en la mano. Perfectme, la habilidad que había creado bajo estrés, era bastante poderosa. Lo cual sería aún más útil cuanto más fuerte me hiciera. Sin embargo, la habilidad especial en sí misma nunca se fortalecerá. Nunca podré estar en el estado de yo perfecto por más de 5 minutos. Esas eran las limitaciones que le había puesto. Pero había visto y sentido cómo se movía mi cuerpo cuando estaba en ese estado. Ninguna regla decía que no podría crecer hasta una etapa en la que la habilidad Perfect me se usaría más como una guía de entrenamiento sobre cómo usar mi poder y luchar. No había pensado en eso al crear Perfect Me Ability. En aquel entonces mi mente estaba llena solo de pensamientos de supervivencia. Así que esto era una especie de laguna en la habilidad misma. Aunque no era suficiente para ser llamada una habilidad para hacer trampa, era mejor que la mayoría. Mientras caminaba por los pasillos, los estudiantes seguían dándome miradas extrañas. Algunos susurraron entre ellos y se rieron entre dientes. ¿Qué? ¿Nunca antes habías visto a un tipo con un pez? Pasando por delante de las espeluznantes pinturas en el pasillo que conducía a la oficina del director. Estaba a punto de tocar. Pero la puerta se abrió sobre sí misma. Así que tienes a tu familiar, el director miró mi cubo de forma extraña. Ni siquiera el exorcista ermitaño, conocido como uno de los exorcistas más conocedores, sabía lo que estaba haciendo. Sí, y quiero usar la espada de Monturning para convertirlo en un demonio de clase baja, dije. Intentando leer lo que podría estar pensando el director. Este era un atajo que tenía en mente. Se necesitarían 1 o 2 meses para convertir la carpa en un demonio de clase baja. Pero con la espada que convierte al demonio, sería una transformación instantánea. El anciano se reclinó en su silla y puso los pies sobre la mesa. Mostrando cero modales y respeto por el cargo que ocupaba. Normalmente, advertiría a los exorcistas imprudentes sobre la creación de habilidades sin pensar. O cuando hacen algo imprudente. Pero no importa cómo te mire, no eres un niño imprudente. Me miró como si esperara una respuesta. Pero no dije nada y solo le respondí con una sonrisa forzada. Sin lugar a dudas, probablemente sospechaba de mí en este momento. Le había pedido la espada de Monturning, que era uno de los mayores secretos de la academia.
Bueno, estoy seguro de que sabes lo que estás haciendo. El director me arrojó la espada y la atrapé. Desenvainé el arma. Un aura siniestra cubrió la habitación. Letras oscuras se retorcieron alrededor de la hoja de la espada y treparon por mi brazo. El or maldito que salía de la espada no era abundante, pero el odio que salía del arma me hizo congelar. Mis instintos me gritaban. Increíble, ¿no? El director se rió entre dientes. El arma en sí misma no es fuerte. La artesanía es algo buena. Pero para el orc que tiene, la habilidad es muy poderosa. Sentí el brazo entumecido. Apreté los dientes cuando una sensación de frío se extendió hasta mi hombro. Esta es un arma maldita. Ni siquiera una de esas armas malditas que te dan poder. Pero una de mierda que ni siquiera puedes usar. La sonrisa del director se atenuó y los engranajes de su cabeza comenzaron a girar. Pero por lo que recuerdo en el manga, ese no fue el caso. Esta arma sería robada y luego el demonio ladrón la usaría sin problemas. ¿El director puso algunas restricciones a esto para que me fuera difícil usarlo? No, eso no tiene sentido. Podría simplemente no haber accedido a prestarme la espada de Monturling o simplemente haber fingido ignorancia de la existencia del arma. Las armas mágicas fueron creadas por Ort. Eran obsesiones de un creador que permanecen en este mundo incluso después de morir. Las armas malditas también se consideraban técnicamente armas mágicas, ya que tenían habilidades extravagantes. Dado que un demonio podría usar la espada, yo, como humano, tengo muchas dificultades. Debe haber una condición establecida por la voluntad agonizante del creador de esta arma. Realmente debe haber odiado a los humanos. A pesar del frío cortante que poco a poco se estaba volviendo doloroso en mi mano. Blandí la espada hacia mi carpa y la rasqué ligeramente. Inmediatamente la carpa creció casi el doble y apenas cabía en el cubo. Sus escamas se volvieron más brillantes. El drenaje de orden mí también aumentó más de 5 veces. Todavía era algo que podía manejar. El pez solo creció y no desarrolló ningún otro cambio en su apariencia que mostrara que era un demonio de clase baja. En cambio, se había convertido en un espíritu persistente. Mi corazón casi se detuvo. Esto fue decepcionante. Pero tomando aliento, me calmé. Luego envainé la espada y la puse sobre el escritorio del director. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cuánto tiempo tomaría convertir la carpa en dragón? ¿Se necesitaba alguna cosa en particular para que eso sucediera? ¿Mirarías eso? Seguramente pensé que te cortarías y te convertirías en un demonio. El anciano se rascó la cabeza vendada. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿De qué estaba hablando? Sería una tontería hacerlo. Los demonios son inmortales, pueden regenerarse, no pueden morir por enfermedad. Generalmente son mejores que los humanos en la mayoría de los aspectos. Si quería la inmortalidad, existían métodos mejores. Además, convertirse en un demonio de clase baja tampoco era una especie de sueño. Las posibilidades de perder el control eran mayores que las de poder mantener la cordura. Gracias por confiar en mí para dejarme usar el arma. Después de una pequeña charla, salí con la carpa casi cayéndose del cubo. Un espíritu persistente. Tenía la esperanza de que la carpa al menos pudiera convertirse en un demonio de clase baja. Pero parecía que esa había sido mi ilusión. Esto será más difícil de lo que había pensado. No es de extrañar que otros exorcistas no sepan acerca de la evolución de los demonios. Es difícil de lograr incluso en circunstancias ideales. Dado que mi familiar no podrá romper las barreras de forma natural, tendré que tomar el relevo. Tengo que hacer más. Una vez de regreso en mi dormitorio, saqué una caja de vidrio de debajo de mi cama, algo que había preparado hace un tiempo. Al poner la carpa grande en él, el pez nadó un poco antes de calmarse y mirar la pared. Bueno, nada grandioso es fácil de hacer, iba a criar un Ultimate Monster. Si fuera tan fácil de hacer, habría dragones por todas partes. La forma más rápida de hacer evolucionar a un demonio es consumir Ort. La mayoría lo hace comiendo humanos, pero él es mi demonio domesticado, así que puedo transferir mi Ort. Cuanto más Ort transfiera, más rápido crecerá, y la forma más rápida de criar Ort fueron las emociones fuertes. Entre el cielo y la tierra, solo yo soy el honrado. Me vinieron a la mente las palabras del exorcista demoníaco. Podría ser un tipo malvado. Pero controlando a cientos de demonios, cada uno de ellos consumió a Ort. Incluso con todo eso, el orden en su cuerpo cuando luchamos todavía era enorme. Tener un gran ego, o estar loco y creer tanto en algo que se manifestará en la realidad. Levantándome, imité la pose que hizo el exorcista demoníaco. Entre el cielo y la tierra, solo yo soy el honrado.
Después de decir las vergonzosas palabras, no pasó nada. Sí, solo decirlas no cambia nada. Necesito creer esas palabras. Lo cual para mí era imposible. No solo sabía que había un personaje principal real en este mundo, sino también porque había personas mucho más fuertes que yo. El exorcista demoníaco tuvo el placer de no saber qué tan grande era realmente el mundo. De lo contrario, ni siquiera él sería capaz de mantener su ego en su lugar. Había demonios y monstruos más allá de toda comprensión. Supongamos que no encuentro una manera de lograr un crecimiento rápido y abrumador en Ord. Con mi producción actual de Ord, tomará más de 100 años incluso tener la oportunidad de convertir mi pez en un dragón. Había otra manera de criar a Ord. Así es como Vets había creado una habilidad que debería haber estado muy por encima de su nivel. Me faltaron las agallas para hacer lo que hizo Vets. Daba miedo jugar con mi esperanza de vida, un error o un derrame accidental, y me convertiría en un anciano en un instante. Los creadores podrían crear un objeto con su vida útil y otorgarle habilidades extrañas. Los maestros eran un poco diferentes. Cuando usamos la vida útil en lugar de un objeto, podemos hacer un contrato. Mientras estaba sumido en su contemplación, Con no se dio cuenta de que la carpa lo miraba fijamente. Burbujas flotaban fuera de la boca del pez, y su boca se curvaba hacia arriba en lo que solo podía percibirse como una sonrisa. Capítulo 36, Tiempo de préstamo. El miedo resonó en mi corazón. Una parte de mí no quería aceptar esto. ¿Pero qué opción tenía? Incluso si usara mis conocimientos futuros para obtener artículos específicos que suavizarían el costo de Ord. Sin embargo, incluso con todo ese esfuerzo, solo sería capaz de crear un demonio fuerte de clase alta. Eso también era solo si todo salía perfectamente. Las dudas llenaron mi corazón sobre los peligros futuros que podría conllevar una decisión como esa. No quería vivir mi vida siempre con miedo y como uno de esos débiles exorcistas. ¿De qué servía tener poderes mágicos si no podías hacer cosas malas con ellos? La vida debe disfrutarse, no gastarse pensando en cómo sobrevivir cada momento de vigilia. Pensé en cómo Vets creó su habilidad. Hizo algo imprudente. Pero en el futuro, su habilidad probablemente estará a la altura de la de algunos miembros del elenco principal. Es mejor morir más tarde que ahora. Esas palabras que Vets había dicho durante el campo de entrenamiento todavía se quedaron grabadas en mí hasta el día de hoy. La verdad del asunto era que probablemente moriría en 2 años. Sacando un frasco de vidrio con el sello talismán encima. Lo abrí e inmediatamente los demonios anzuelos se despertaron y comenzaron a traquetear y liberar un aura siniestra. Saqué uno y volví a cerrar la mandíbula. El demonio gancho intentó clavarse en mi piel pero no pudo. Por lo general eran débiles. Entre los muchos demonios que había, el demonio anzuelo era uno de los más extraños. A diferencia de la mayoría, no podía ser domesticado y se usaba para iniciar un trato entre 2 exorcistas. Si una de las partes rompiera el contrato, los mataría. Podía soportar hasta 2 condiciones, lo cual fue suficiente para mí. Concentrándome en Mior, le di un batidor a la criatura y se calmó. Estaba listo para escuchar mi condición. Cada lado podía imponer una condición y yo estaba en ambos lados en este acuerdo. Si no me meto un papel en la boca, perderé el 1% de mi vida. Tan pronto como dije eso, el demonio se movió a velocidades casi imposibles y se volvió transparente. Pasó por mi garganta y sentí que algo se apretaba alrededor de mi corazón. El demonio gancho había echado raíces. La criatura usó una línea de oro para rodear mi corazón y engancharse a mi músculo cardiovascular. Pero en lo que estaba tratando de concentrarme era hacia donde se dirigía el otro lado de la línea. Después de todo, en el otro lado de eso debería estar mi vida útil, a la que el gancho necesitaba conectarse si iba a absorberla. Un método como este no se utilizaba para entrenar a alguien para que sintiera su energía vital. Pero he leído muchas teorías de los fanáticos y todavía recuerdo algunas de las interesantes. Maldita sea, todavía no puedo sentir nada. ¿Estaba equivocada la teoría? Me sentí como si estuviera tratando de seguir un hilo de pescar a través de aguas turbias. Imposible de ver. Para absorber mi vida y completar su condición, debe estar conectada a mi esperanza de vida. Aunque la línea podría estar conectada al objetivo, no había suficiente volumen para atrapar nada. Poniendo un trozo de papel en mi boca, cancelé el efecto del demonio gancho. Al instante sentí que algo subía por mi garganta. Bleck. Escupí una esponja negra de carne podrida, que me dejó un regusto desagradable en la garganta. Jodidamente asqueroso. Sentí ganas de vomitar.
Me tapé la boca con una mano para evitar vomitar las tripas. ¿Era esta carne humana podrida? No, 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 no pienses en eso. Bien, tengo que hacer esto de nuevo. Olvídate del mal regusto o de cómo lo que escupí podría ser la carne podrida de un humano. Ah, las cosas que tengo que hacer para tener poder. Saqué otro demonio gancho del frasco. Si no me meto un trozo de papel en la boca en los próximos 10 minutos, perderé el 50% de mi esperanza de vida. Una vez más, no tuve éxito y escupí carne asquerosa. El regusto en mi boca era como el de pescado podrido. Intenté pensar en ello al menos como pez. El pescado podrido era la mejor alternativa. Si no me meto un trozo de papel en la boca en los próximos 10 minutos, perderé el 100% de mi esperanza de vida. Lo intenté de nuevo. Aumentando el límite de tiempo pero aún siendo cautelosos. A veces los demonios actuaban de forma extraña debido a las circunstancias de su creación. En lugar de eso, compraría más que extender el tiempo que un demonio gancho pasaría dentro de mí. Si no me meto un trozo de papel en la boca en los próximos 10 minutos, perderé el 100% de mi esperanza de vida. Y otra vez. Si no me meto un trozo de papel en la boca en los próximos 10 minutos, perderé el 100% de mi esperanza de vida. Y una y otra vez y otra vez. Justo hasta el octavo demonio gancho. Si no me meto un trozo de papel en la boca en los próximos 10 minutos, perderé el 100% de mi esperanza de vida. Fue en ese momento que tuve un momento eureka. No sabía si era porque en mi vida anterior no tenía energía sobrenatural, y en esta, sentí poderes extraños más fácilmente ya que buscaba un sentimiento que no estaba allí en mi vida anterior. ¿Podrían todos los demás hacer lo que yo hice? Incluso podría deberse a que Masters tenía un control experto de Ord. Fuera lo que fuese, lo sentí. La duración de la vida. Desde que era joven y nunca jugué con eso, mi fuerza vital era sólida. Curiosamente, el primer pensamiento que me vino a la mente no fue que si me cuidaba viviría una vida larga. ¿Cuánta energía podría generar para tanta vida útil? Sea como sea, no tuve mucho tiempo para pensar en esto. Este estado se logró mediante atajos y no se probó. Podría tener algunos efectos adversos si no actuase rápido. Controlando mi fuerza vital, la hice tomar la forma de un trozo de papel. Hacerlo fue fácil, como apretar el puño. Parecía la cosa más natural del mundo. Lentamente, escribí las llamadas leyes de mi habilidad. Todos los días debo darle a mi único familiar el 90% de mi ord. Gastar el 90% de mi ord en mi familiar no era un gran riesgo. Como maestro de las bestias, no podía usar mi ord para fortalecerme. Habría enviado más, pero intentaba guardar algunos para los días de lluvia. La segunda condición es si no hago de la carpa bajo mi control un dragón dentro de 2 años. Entonces moriré. De todos modos, moriré en 2 años. Entonces, ¿por qué no arriesgarse? El contrato brilló intensamente. Me arrodillé y apreté el pecho. Sentí como si tuviera un ataque al corazón. Por una fracción de segundo, perdí el control de mi ord. El denso ord creado por limitaciones tan duras se derramó como un maremoto. Había tanto ord. Tanto que no pude soportarlo. Hoy fue otro día típico para el director. Qué intrigante, murmuró Meleo mientras miraba la espada en su escritorio. Ese niño tiene poderes analíticos aterradores. En un mundo donde las habilidades especiales tienen secretos devastadores y, en algunos casos, debilidades absolutas. La información era el arma más poderosa. Alguien que pudiera analizar las cosas rápidamente era un oponente peligroso. ¿Crees que es su habilidad especial? El vendaje en la cabeza del viejo director se movió y se convirtió en una cara. El director tenía una afinidad primaria con Blaster, pero también tenía un 30% de afinidad con Master. Tenía un demonio de clase baja bajo control. Le había salvado la vida muchas veces en su juventud. No. Si hubiera usado su orb, aunque fuera un poco fuera de su cuerpo, lo habría notado. El director sacudió la cabeza. Puede que no sea el exorcista más fuerte que existe, pero confiaba en sus sentidos. Quién sabe, es posible que hayas envejecido demasiado, dijo el demonio de la venda mientras se desenrollaba de su cabeza. El demonio formó un rostro humanoide con vendas, como una momia. ¿Cuántos años tienes? 105. Sabes que no tengo más de 100 años. Sí, ya tengo signos de demencia. El rostro del vendaje tembló como si expresara su desaprobación. Sabía que Bandaje Demon estaba actuando así para cabrearlo. Este tipo de bromas tenía casi 100 años. El caso es que incluso después de todo este tiempo, el viejo estaba un poco cabreado. ¿Estás enojado, no?
El demonio de las vendas lo empujó con una de las vendas y continuó haciéndolo más de una docena de veces. Puedo decir que estás enojado. Está bien estar enojado. No tienes que actuar como un viejo sabio conmigo. Ambos sabemos que eres tan inteligente como una roca. No, vamos, ahora eres un hombre viejo. No reacciones ante ello. Meleo respiró hondo. Bueno, lo que sea. No tenemos que preocuparnos por él en ningún momento, auge. Una abrumadora cantidad de or, espesa y pesada como una montaña, envolvió el ser de Meleo. ¿Qué era esto? En una fracción de segundo, liberó su propio orb para resistir el aura monstruosa. Pero tan pronto como llegó, el orb dominante se disipó como si no estuviera allí para empezar. Monstruoso. ¿Quién podría tener tanto orb? ¿Alguien se había infiltrado en la escuela? El bandaje de Mon se envolvió alrededor de la mitad superior de su cabeza y Meleo abrió sus nodos orb y usó su propio orb para intentar sentir todo en la escuela. Activó el talismán de matriz debajo de su mesa, que le mostró dónde estaban todos en la escuela. No hubo nuevas presencias. ¿Cómo fue esto posible? Lo sintió tan claro como el día. Apareció una presencia monstruosa. Sin embargo, desapareció como el viento. ¿Entró alguien con habilidad para disfrazarse? ¿El exorcista demoníaco había usado algún tipo de habilidad de disfraz? Si fuera él ejerciendo su poder solo para asustar a todos. Sonaba como algo que él haría. Pero Meleo estaba familiarizado con el orb de su antiguo alumno. Entonces no podría ser él. Meleo se movió a velocidades extremas y salió de su oficina. Corrió por los pasillos para intentar identificar de dónde había sentido al orb. Tenía una sonrisa amistosa para no asustar a nadie. Sin embargo, nadie parecía prestarle atención. Parecía que otros también habían sentido ese arrebato de orb. No estaba en alerta máxima cuando el orb estalló. Pero incluso entonces podía sentir la dirección general. Tenía los mejores poderes sensoriales entre los 22 exorcistas especiales. Comparado con gente así, significa algo. Terminaron en los dormitorios de estudiantes. Meleo usó un talismán de camuflaje y trató de reprimir su orb hasta sus límites extremos. Luego esperó un par de minutos a que apareciera algo extraño. Pero no pasó nada y solo uno de los estudiantes se fue. Meleo reconoció a Con de su encuentro. El mocoso de la espada oscura. Su orb se sentía normal. Lo único extraño de Con era que usaba gafas cuando no las necesitaba. Además, ahora estaba balanceando una pecera sobre su cabeza con una carpa nadando. ¡Qué niño tan raro! Siempre parece que está haciendo las cosas más aleatorias. Oye, ¿ese pez no nos está mirando? Susurró el demonio de las vendas. Meleo se hizo a un lado y los ojos del pez lo siguieron. Un escalofrío recorrió su espalda.